presentación. Adelante. Ahí me llegó el aviso de que está grabando. Muchas gracias a todos y a todas por este espacio, ¿verdad? Muchas gracias ahí en la coordinación de este evento, de esta jornada, en verdad, en donde vamos a hablar un poquito sobre la Ley de Investigación y Desarrollo, un instrumento público que actualmente administra Innova Chile, que es la Gerencia de Innovación de Corfo, designado por ley la administración de este instrumento. Vamos a hablar un poquito en qué consiste la Ley de Investigación y Desarrollo, cómo surge, cuál es el propósito que persigue, cómo le ha ido a través de estos años y cómo aplica en el contexto de saber quiénes pueden postular a este instrumento, qué tipo de iniciativas pueden postular a este instrumento, tomando en consideración que ustedes son un centro, como bien decían, registrado ante Corfo como un centro de I+D, habilitado para celebrar un determinado tipo de iniciativas certificables bajo este instrumento. Vamos a conocer cuál es ese tipo de modalidad en esta presentación que yo voy a empezar a compartir inmediatamente. Como decíamos, van a haber espacio para preguntas. También van a tener la posibilidad de registrar sus preguntas ahí en el chat. Y bueno, de más está decirles que tienen mis contactos y van a tener el contacto acá de la Unidad de Promoción y Desarrollo de Corfo, así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier asistencia, revisión de portafolio, feedback que nosotros le podamos entregar, más que ofrecida la instancia, ustedes nos escriben y nos ponemos en contacto y empezamos a trabajar sin ningún problema. Dicho eso, vamos a darles esta charla, ¿verdad? Desde el contexto de ustedes como agentes articuladores de este instrumento. Vamos a ver a lo largo de esta charla que los directos beneficiados de esta ley de investigación y desarrollo son empresas nacionales que pueden realizar sus iniciativas de investigación y desarrollo en apoyo de instituciones como ustedes y nosotros este año estamos apuntando a tener instancias de estas características porque nosotros desde Innova Chile reconocemos en ustedes a las entidades que deben ser las verdaderas articuladoras de esta ley y facilitadoras para las empresas para que puedan aplicar exitosamente este beneficio y obviamente la ejecución de proyectos que lleguen exitosamente al mercado y que se basen en la sofisticación tecnológica a través de la I+D. Ahí nos habíamos reunido con Sandra la semana pasada, ahí me explicó un poquito las líneas de investigación que ustedes tienen, las formas de trabajar con algunas entidades, por eso creemos que esta ley y este instrumento les hace perfecto sentido. Entonces es bueno saber conocerla, tener las nociones y en este caso particular tener el contacto desde Innova Chile, quienes pueden facilitarle un poco el acceso a mayor información sobre el proceso, sobre los tipos de iniciativas, en fin, para toda orientación que ustedes necesiten, la Dirección de Promoción y Desarrollo va a estar disponible. Vamos bien rápido, es una presentación bastante intensa en contenido, porque la Ley de Investigación y Desarrollo es un instrumento, yo me atrevería a decir que guarda un poco de complejidad, porque combina términos técnicos, muy técnicos, investigación y desarrollo, no es algo que la mayoría de las empresas en Chile estén acostumbradas a realizar. Combina aspectos tributarios en la manera de cómo se aplica el beneficio que establece este instrumento y términos legales, evidentemente, que es necesario establecer para identificar al contribuyente que va a aplicar estos beneficios. Pero una vez conversando todos estos temas, queda un poquito más clara la dinámica de este instrumento, que nace a partir del 2010, cuando Chile entra a los países de la OCDE. Ahí podemos ver que el panorama desde ese entonces no ha variado mucho respecto a los últimos años en cuanto a esta variable, ¿cierto? Pertenecemos al conjunto de países de la OCDE, todos muy contentos, todos muy felices, pero todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Nosotros entramos a este conjunto de países donde permanentemente la OCDE está midiendo, está evaluando diferentes parámetros asociados
a el desarrollo de los países y la inversión en investigación y desarrollo por parte de el gobierno y entidades privadas es uno de los factores que se evalúa. Acá particularmente lo que se evalúa es la inversión en investigación y desarrollo en relación al Producto Interno Bruto. Como ya sabemos, estamos muy por debajo del promedio de la OCDE. Actualmente la inversión va del orden de los 2,73 del PIB y nosotros estamos en 0,3 actualmente. Lejos de desanimarnos en ese entonces, se crearon instrumentos de política pública para revertir esta situación y es un tema que ha ido paulatinamente instalándose en las empresas nacionales. Como les explicaba en un principio, no hablan mucho de este lenguaje, entonces ha sido todo un proceso de internalizar estos conceptos, de internalizar la importancia y la necesidad de hacer innovación, y no cualquier innovación, sino que innovación con base tecnológica en las empresas nacionales. Algunas han percibido mejor el mensaje unas que otras, pero lo importante es establecer ese mensaje a todo tipo de empresas grandes, pequeñas, medianas, etcétera. Ha sido un proceso largo y, como les digo, no hemos avanzado mucho en respecto a estos rankings internacionales, pero la brecha está ahí para poder cubrirla. Y eso nosotros estamos convencidos de que es un camino que vale la pena recorrer. El año pasado y el año 2020 vimos que, a pesar de la pandemia, logramos cifras muy interesantes respecto a la certificación de proyectos. Eh, Como les digo, a pesar de que estábamos en pandemia, a pesar de que los presupuestos de innovación y de investigación y desarrollo, por lo general, en época de crisis es lo primero que se sacrifica en una empresa. Eso se conoce, pero aquí nosotros podemos ver en las estadísticas que durante el año 2020 y 2021 logramos cifras bastante interesantes, muy superior a los años 2018 y 2019. Eh, si quieren conocer más datos, ahí les paso el dato de la página www.datainnovación.cl, una página que elaboró la Unidad de Inteligencia de Negocios de Innova Chile, que es abierta a público, contiene los datos del portafolio de innovación de nuestra gerencia. Entonces ahí ustedes pueden revisar por tipo de mercado, por tipo de instrumento, por tipo de eh, industria y por regiones, cómo se va comportando el portafolio de Innova Chile, tanto en los instrumentos de subsidio, que también manejamos, y de la Ley de Investigación y Desarrollo. Pero lo que nos dejó bien contentos es que, a pesar de un años inciertos y años de crisis mundial sanitaria, 2020 y 2021, logramos cifras bastante altas respecto a la certificación. Entonces, eso nos da indicativo de que las empresas están interesadas en invertir en estos temas y de a poquito estos temas se van instaurando en el ámbito empresarial. ¿En qué consiste la ley de I+D? Para aquellos que no conocen, es un instrumento de política pública que tiene por objetivo que las empresas nacionales aumenten su productividad en base a sofisticación tecnológica alcanzada por investigación y desarrollo. Y este instrumento en concreto les permite a esas empresas rebajar los gastos anuales en impuesto a la renta, aplicando sobre ellas una rebaja que está asociada al monto en inversión en proyectos de investigación y desarrollo anualmente. Entonces, en resumidas cuentas, el instrumento les permite a las empresas rebajar impuestos proporcionalmente a las inversiones en proyectos de I+D que ellos realicen durante un año tributario. El descuento, este crédito tributario, esta rebaja, el instrumento lo define como una rebaja de hasta un 52,55% sobre el monto invertido en un proyecto de I+D, cifra que no dice mucho. Descompuesto, este porcentaje se puede entender un poquito mejor. La ley establece dos mecanismos de rebaja. El primero es un crédito tributario directo contra el impuesto a la primera categoría de la renta, que corresponde a un 35% del presupuesto en proyectos de I+D certificado anualmente. El 65% restante de ese mismo presupuesto se considera como un gasto necesario para producir la renta, y esto es lo importante, independiente del giro comercial que tenga la empresa que ejecute esas actividades de investigación y desarrollo. Tampoco dice mucho, pero acá lo vamos a ver
en un ejemplo de un balance tributario anual. Cuando una empresa está realizando un proyecto de investigación y desarrollo, por ejemplo, por 100 millones de pesos, pero no está certificado bajo la ley de investigación y desarrollo, anualmente tiene que declarar sus ingresos operacionales y sus costos. También se incluyen los costos asociados a este proyecto de investigación y desarrollo. Ahí vemos el balance con estas cifras que son ficticias. La empresa hace su balance y tiene como resultado que la utilidad antes de impuestos en estos números equivaldría a 270 millones de pesos, por sobre el cual se calcularía el impuesto a la renta. Utilizando un 27% de impuesto a la renta, tenemos que en este ejercicio la empresa pagaría 72.900.000 pesos de impuesto anual. Ahí está el impuesto final de este ejemplo que, dicho sea de paso, les va a llegar a todos ustedes con la grabación de este video. Van a tener este material para que lo revisen ahí con calma, porque en función del tiempo vamos a ir pasando algunos temas más rápido. Ahora, si la empresa invierte esos mismos 100 millones de pesos, pero se certifica bajo la ley de I+D, la figura cambia. Con los mismos ingresos y los mismos costos operacionales, ahora hay que aplicar el 65% de ese presupuesto como gasto necesario para producir la renta. Ese es el beneficio del 65% del presupuesto de I+D. El presupuesto acá, 100 millones de pesos, su 65%, 65 millones de pesos. Eso se utiliza para calcular la utilidad antes de impuesto, que ahora son 305, y el impuesto a pagar quedaría en 82.350.000 pesos. A eso, ahora también hay que restarle el crédito tributario directo del 35% del presupuesto certificado. En este ejercicio, 35 millones de pesos. Entonces tenemos que al final del día, la empresa ya no paga 70 millones y fracción, sino que paga 47.350.000. 47 millones que representa una reducción, ¿cierto? Y en el espíritu de la ley, ahí salen los cálculos del ahorro de 52,55. En el espíritu de la ley de investigación y desarrollo, esa plata que se ahorra la empresa en impuestos, el espíritu, y como está redactada la ley, dice que ojalá ese monto que la empresa ahorra se pueda reinvertir en nuevas iniciativas de investigación y desarrollo, porque lo que dice la literatura y la experiencia internacional es que las empresas constantemente deben tener un portafolio activo de proyectos de I+D+I. Ese es el beneficio, tiene distintas, importantes diferencias respecto a la mecánica de lo que es un subsidio público, ya sea de Innova Chile, Corfo o de otra agencia del Estado. No es plata fresca que se le entrega a la empresa, no es un cheque que se le entrega como en la modalidad de subsidios, no responde a la mecánica de un concurso en el sentido de que no responde llamados anuales. Esto es un instrumento de ventanilla abierta que se le denomina. Se pueden postular los 365 días del año y las veces que la empresa así lo requiera. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, no se concursa con otras entidades porque en el contexto de un subsidio se hace un ranking, se evalúan distintos parámetros, distintos criterios, se establecen un orden de los mejores proyectos versus otros que no son tan sólidos, y a los mejores, ¿cierto?, se les asigna el presupuesto que está destinado para ese instrumento. Acá no, acá se reconoce las inversiones que realizan las empresas y sobre esas se calcula el beneficio. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a este beneficio de la Ley de Investigación y Desarrollo? Empresas nacionales que tributen en la primera categoría de Ley de Impuesto a la Renta. Empresas nacionales, ellas pueden aplicar el beneficio, ellas pueden verse beneficiadas de la reducción de impuestos. Empresas también que declaren mediante contabilidad completa, eso también es un requisito, y que posean un sistema financiero contable electrónico que les permita separar sus centros de costo, esto para la mayor facilidad futura en la aplicación del beneficio de descuento tributario. Pero lo importante es que son las empresas las que son las beneficiarias en este tipo de proyectos. Y vamos a explicar un poco más adelante cómo ustedes pueden verse beneficiados como centro de I+D y cómo pueden ir articulando este tema para hacer que estas empresas utilicen este instrumento y ustedes también se vean beneficiados indirectamente a través del beneficio. ¿Qué requisitos ahora debe tener la iniciativa que va a optar por certificarse y obtener los beneficios de la ley de I+D? Ya vimos el tipo de entidad que puede postular. Ahora, ¿qué tipo de iniciativa debe tener esa entidad?
debe tener, por supuesto, un proyecto cuyo objetivo sea realizar actividades de investigación y desarrollo. Y esto es muy importante. El 90%, o me atrevería a decir que un poco más, de las iniciativas que se certifican no lo logran porque no saben identificar el componente o las actividades de investigación y desarrollo. Les decía en un principio que estos términos son complejos desde el punto de vista técnico para las empresas de entender y de aplicar, por supuesto, ya que ustedes lo sabrán, las empresas nacionales tradicionalmente no basan sus propuestas de valores y sus productos, procesos o servicios en una base tecnológica propia. Entonces ha sido muy paulatino cómo se ha logrado instalar todo este lenguaje y todas estas metodologías en las empresas, pero así lo han hecho. Y cuando lo logran hacer, tienen muy buenos resultados. Pero el identificar el componente de investigación y desarrollo es un tema importante para las empresas y hay un primer punto en el cual los centros tecnológicos, los centros de investigación y desarrollo pueden colaborar y pueden facilitar a las empresas el reconocimiento de este componente. El segundo requisito que deben tener las iniciativas es que deben tener una estructura presupuestaria consistente con las actividades que se van a realizar en la iniciativa. Y el tercer requisito es que esa empresa debe tener las capacidades necesarias, tanto en infraestructura, recursos humanos y equipamiento, para poder ejecutar correctamente lo que se comprometen a ejecutar. Y ahí ese es el otro punto importante que tocan los centros de investigación y desarrollo. Muchas empresas a nivel nacional no cuentan con el personal capacitado para realizar este tipo de actividades, ni mucho menos cuentan con laboratorios o, por ejemplo, centros de pilotaje. ¿Dónde pueden encontrarlos? En los centros de investigación y desarrollo. Entonces, ahí hay otro nicho que atacar desde el punto de vista de un centro de I+D. Muchas empresas, y créanme que nosotros desde la vereda de Corfo lo sabemos, muchas empresas, sobre todo del bloque PYME, tienen identificado a lo mejor un proyecto de innovación y concretamente de investigación y desarrollo, pero no cuentan con las capacidades para poder realizar esos proyectos. Entonces es importante identificar estos requisitos para ver cómo un centro de I+D puede llegar a ofrecerlos a una empresa que le gustaría aplicar a este instrumento. Primero, sobre el presupuesto, que yo diría que es un poco lo más sencillo de explicar y un poco lo más sencillo de comprender en el aspecto de la ley de investigación y desarrollo, es que es cierto, se certifica un presupuesto asociado a un proyecto de I+D. ¿Qué tipo de gastos se puede incluir dentro de ese presupuesto? Todos aquellos gastos que estén relacionados directamente con la ejecución de actividades de I+D. Y vamos a cambiar el lenguaje, no es gasto, sino que es inversión en I+D. Ustedes saben que si tú realizas investigación y desarrollo, independiente de los resultados, puedes ganar muchas cosas, conocimiento, nuevas aplicaciones, nuevas oportunidades. Entonces, el gasto no es gasto, es inversión. Entonces, ¿qué tipo de inversiones se pueden hacer? Inversiones en cuentas como recursos humanos, gastos directos como materiales y fungibles, inversiones asociadas a la protección de los resultados de la investigación o del proyecto en particular, pago de arriendos para bienes o inmuebles que sean utilizados durante la ejecución de un proyecto de investigación y desarrollo, oficinas, laboratorios, galpones, etcétera, y servicios básicos. Ese gran conjunto se denomina como gastos corrientes del proyecto, inversiones corrientes, y dentro de ellos destaca, por supuesto, algo que les pega directamente a ustedes como centro, se pueden cargar inversiones asociadas a la celebración de subcontratos a terceros. Les mencionaba que uno de los requisitos de la ley de I+D es que las empresas tengan las capacidades, muchas empresas no la tienen, pero las pueden subcontratar a un tercero. Si tengo que realizar alguna actividad de laboratorio, algo de testeo, un pilotaje, etcétera, etcétera, pueden subcontratar las empresas a un centro de investigación y desarrollo, por ejemplo, y ese gasto incluirlo en el presupuesto certificable bajo la ley de I+D, y así la empresa tiene un beneficio y ahí el centro de I+D también tiene un beneficio porque es contratado, participa y realiza proyectos de investigación y desarrollo. El segundo gran conjunto son inversiones en activos fijos, que son infraestructura y equipamiento
que la empresa quiera destinar para la ejecución del proyecto y se cargan solamente las cuotas de depreciación asociadas al periodo de ejecución del proyecto. Entonces, si un proyecto dura 2 años, se cargan 2 cuotas, si dura 1 año, una cuota y así sucesivamente. Sumando estos dos grandes conjuntos de inversiones, se obtiene el presupuesto certificable bajo la ley de I+D y sobre el cual se calculan los beneficios del 35 y el 65% que yo les nombré en un inicio. Respecto a las capacidades, esto es súper importante para ustedes. Las capacidades para que una empresa se pueda certificar en un proyecto de I+D identifican desde dónde la empresa obtendrá los recursos humanos, infraestructura y materiales necesarias para ejecutar su plan de trabajo y obtener los resultados comprometidos en la iniciativa. Ahora, respecto al tipo de capacidades que las empresas puedan tener, se identifican dos tipos de iniciativas. Las iniciativas pueden ser aquellas realizadas con capacidades internas de la empresa, es decir, puertas adentro, y eso administrativamente se permite en la Ley de Investigación y Desarrollo y es conocido como proyectos de investigación y desarrollo. ¿Ya? O sea, la empresa cuenta con sus investigadores, cuenta con sus laboratorios, todo lo puede hacer puertas adentro. Pero también se reconocen aquellas iniciativas que van a ser realizadas íntegramente, 100% y el 100% de su presupuesto, con capacidades de un centro de I+D registrado en Corfo, donde caen ustedes. Entonces, ese tipo de iniciativas nosotros las denominamos outdoor, o sea, fuera de la empresa, fuera de las paredes de la empresa, y administrativamente eso se considera como un contrato de investigación y desarrollo. Las dos pueden postular a certificarse bajo la ley de I+D. Entonces, si una empresa tiene una idea de proyecto, pero no quiere hacer las actividades y externaliza al 100% de esa ejecución, se considera como un contrato de I+D si es que la entidad pertenece a esta categoría de los centros registrados ante Corfo como un centro de I+D. Pero también existen consideraciones importantes, porque si una empresa quiere hacerlo, esta iniciativa con capacidades internas y subcontratando algunas capacidades que pueden provenir de un centro de I+D que puede estar registrado o no en Corfo, también administrativamente se puede y es conocido como proyecto de I+D. Es decir, la empresa puede colocar a su grupo de investigadores, más los grupos de investigadores provenientes del centro, en los laboratorios de la empresa o los laboratorios del centro, ahí combinando, ¿cierto?, las capacidades y ese proyecto también se puede certificar. Y si por azar del destino la empresa quisiera subcontratar por el 100% a un centro de I+D que no esté registrado en Corfo, eso también se puede hacer y es considerado como un proyecto de I+D. ¿Cuáles son las consideraciones antes de pasar al siguiente punto? Respecto a el tema de las capacidades y si un proyecto viene con un centro de I+D o no. La importancia radica en que si un centro pertenece a esta nómina de centros registrados ante Corfo como centro de I+D, la institución reconoce de entrada que ese centro de I+D posee las capacidades necesarias para poder ejecutar investigación y desarrollo en el campo que le caracteriza a ese centro. O sea, nosotros en Corfo ya reconocemos que ese centro tiene las capacidades en recursos humanos, investigadores, técnicos, etcétera, en infraestructura y en materiales. Entonces, un poco más adelante en esta presentación, vamos a ver de que cuando una empresa solicita certificarse, se evalúan esos tres criterios que yo les nombraba en láminas anteriores. Que el proyecto tenga un componente de I+D, que el presupuesto sea coherente y que posea estas capacidades para poder ejecutar el proyecto. Como estos centros ya están registrados en Corfo y la variable de capacidades ya está evaluada, esas solicitudes de certificación pasan mucho más rápida porque la evaluación del componente de capacidades ya está realizada. Corfo ya la realizó, ya registró al centro, entiende que posee las capacidades, entonces no tiene sentido volver a evaluarlas por cada solicitud de certificación. Entonces, esos procesos de evaluación son mucho más rápidas y también estos proyectos que vienen con centro, por lo general, no se les cuestiona tanto el componente de investigación y desarrollo porque nosotros también sabemos que los centros saben identificar este componente. Entonces, cuando llega un contrato de I+D,
o llega un proyecto de I+D que tiene la participación de un centro registrado, nosotros ya en Corfo sabemos de que estamos hablando de un proyecto que tiene ciertas características y cierta categoría. No es cualquier iniciativa, se valora un poco más rápida y por lo tanto sabemos que son de un poquito de mayor calidad y también eso le da mucha tranquilidad al consejo que sesiona respecto a estas certificaciones de la ley de I+D. Eso es súper importante que ustedes lo coloquen en valor, lo releven ante potenciales clientes o potenciales empresas que puedan participar colaborativamente con ustedes en la ejecución de alguna iniciativa. Corfo, ¿cómo se llama? Trata de que los proyectos se realicen con la mayor capacidad posible para asegurar buenos resultados. Sabemos que un proyecto de I+D tiene mucha incertidumbre, pero entendemos que cuando un proyecto viene con un centro de I+D, esas posibilidades de incertidumbre o de fallo se reducen considerablemente porque entendemos que no es cualquier proyecto que se está presentando. Entonces, eso es súper importante y eso es un mensaje que nosotros desde Corfo le decimos a cada empresa que viene. Dicen, oye, queremos realizar un proyecto, no tenemos las capacidades, y yo les digo en las reuniones que tengo, acá hay un centro, un listado de centros que está registrado en Corfo. Te recomiendo de que por la naturaleza de tu proyecto veas cada centro que maneja esa línea de investigación y te coloques en contacto con ellos porque te aseguro de que pueden tener la manera de poder colaborar contigo. Pero ese discurso también tiene que venir de parte de los centros. También los centros tienen que ser capaces de salir, captar, convocar y evidentemente si el centro posee un poco de conocimiento de este proyecto de la ley de I+D, decirle a la empresa, oye, vamos en este proyecto en conjunto, qué sé yo, ahí arreglamos. Y aparte, nosotros podemos postular a la ley de I+D porque la conocemos, conocemos a Sergio y conocemos todo el tema. Si algo no se conoce, escribimos a Sergio y él nos ayuda y ahí sacamos todo adelante. Entonces, ahí es súper importante que ustedes como centro pongan en relevancia el tema de la ley de I+D para las empresas que se interesen porque pueden aplicar perfectamente las iniciativas de I+D que estén realizando en conjunto con ellos. Y sobre el último componente que se evalúa, dejé para al final lo más importante y lo más complejo de identificar y que por supuesto ustedes tienen la mayor facultad y la mayor experiencia para poder identificarlo dentro de un proyecto. El componente de investigación y desarrollo. No todas las empresas lo pueden identificar y ahí ustedes pueden tener un rol importante al poder identificarlo al momento de evaluar la posibilidad de solicitar su certificación bajo la ley de I+D. El componente de I+D nosotros se lo explicamos a la empresa dando las definiciones de investigación básica y aplicada que ustedes ya deben conocer y que están en todos los manuales internacionales que rescatamos. Particularmente el manual de Frascati es la base y la inspiración sobre estas definiciones que nosotros tomamos y utilizamos para configurar cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos, por lo menos en Innova Chile. Investigación básica, ustedes saben, una generación de conocimiento nuevo que no necesariamente tiene un fin práctico determinado, se asocia mucho al paper, a la investigación académica, etcétera, etcétera. ¿Se puede certificar ese tipo de iniciativa bajo la ley de I+D? Se puede certificar, lo permite. Investigación aplicada, también iniciativas que buscan la generación de nuevo conocimiento, pero esto con un fin práctico determinado, pensando en una determinada solución. Nosotros lo asociamos mucho a la generación de patentes de invención o de otros mecanismos de protección intelectual. Y sí, tienen mucha relación con el desarrollo experimental. Por lo general, cuando viene un proyecto en conjunto, es investigación aplicada y desarrollo experimental. Que desarrollo experimental son iniciativas que buscan la creación de nuevos bienes y servicios a partir del conocimiento generado en estas instancias de investigación previa. Se superan desafíos científico-tecnológicos en este desarrollo, es desarrollo experimental, y el experimental dice mucho el tema de poder poner a prueba una hipótesis, un supuesto, mediante la ejecución de un plan de actividades bien elaborado y bien coordinado. Utiliza este conocimiento nuevo para la generación de nuevos o de mejorados productos, procesos o servicios. Ese nuevo o mejorado es bastante importante, ya que en este contexto de la ley de I+D y en el contexto de la I+D enfocada al ambiente empresarial, puede marcar una diferencia importante.
¿Ya? Lo vamos a hablar un poco más adelante, pero en definitiva, para dejarlo más o menos claro, toda iniciativa de investigación y desarrollo, todos los proyectos, nosotros los definimos como todas esas instancias que buscan aumentar el stock de conocimientos existentes para idear nuevas o mejoradas soluciones de base tecnológica que permitan a las empresas alcanzar productividad y sofisticación tecnológica por lo demás. Así, caben dentro de esta definición la generación de nuevos materiales, nuevos productos, nuevos servicios, puestas en marcha de nuevos sistemas o la mejora sustancial de todos aquellos existentes. Mejora sustancial. Em, Rápidamente, nosotros definimos los proyectos de investigación y desarrollo y nosotros le decimos a las empresas, hagan este checklist, y ustedes también se lo pueden hacer a sus empresas partner, hagan este checklist para ver si el proyecto puede ser de investigación y desarrollo o no. Estos tres criterios que están arriba en los círculos azules son más o menos transversales para toda iniciativa de investigación y desarrollo, que tengan un enfoque creativo, que se realicen de manera sistemática, ordenada, medible, que los resultados sean transferibles de una manera u otra a clientes internos o externos, pero estas dos características son casi exclusivas de un proyecto de investigación y desarrollo y este check se debe realizar cuando estamos potencialmente ante un proyecto de I+D, que son iniciativas que generen nuevo conocimiento o iniciativas que resuelvan desafíos o incertidumbres de origen científico o tecnológico. Y eso es súper importante. Muchas empresas llegan con que tengan un desafío o una incertidumbre comercial. O sea, mi producto ya está listo, ya llegué al MVP, ya pasé por todas las etapas del TRL, ahora tengo este producto, pero yo no sé si le va a gustar a la gente, entonces voy a hacer pruebas ahí, voy a hacer un estudio comercial. Eso es un desafío comercial y no conlleva ningún desafío o incertidumbre científico-tecnológica porque todo eso ya está resuelto. Entonces, esa iniciativa ya no puede ser considerada como I+D. Las incertidumbres tienen que ser de origen científico o tecnológico. ¿Cómo surgen? Bueno, este término del mundo de lo conocido, estado del arte o estado de la técnica, la tomamos como base en Innova Chile para entender cuando la empresa quiere innovar. Cuando la empresa quiere innovar, toma este conjunto de conocimientos que están descritos y lo importante acá es que sean accesibles para las empresas, como lo toman como una base, ¿verdad? Para generar un nuevo producto, proceso o servicio. Por lo general, cuando quiere innovar una empresa, y hago esta distinción porque la I+D en el contexto empresarial puede surgir de una ruta totalmente distinta a la I+D que surge en el mundo académico, entonces pues, lo hago para contextualizar que estamos hablando de I+D empresarial, pero surge a través de la necesidad de generar este nuevo bien, este nuevo servicio que busca que la empresa sea más competitiva, que se posicione mejor en el mercado, etcétera, etcétera, mediante una o más características diferenciadoras de este nuevo bien o servicio. Características diferenciadoras como menor costo, resistencia superior de materiales, por ende, menor necesidad de mantención, menor necesidad de paras, de faena, un mayor espectro de acción o menor impacto ambiental. Características diferenciadoras que en el contexto de I+D surgen a través de un principio tecnológico que les va a conferir esa característica. Pero ese principio tecnológico lo tengo que validar, lo tengo que testear para poder aceptarlo como tal. Entonces, ante la dificultad de validarlo y testearlo porque los resultados no están descritos en este mundo de lo conocido, nosotros identificamos como esa necesidad como un desafío científico-tecnológico que tiene que superarse a través de la generación de nuevo conocimiento que no esté descrito ni accesible en este mundo de lo conocido. Entonces, mediante la ejecución de las metodologías y los planes de trabajo apropiados, se van a colocar a prueba estos supuestos, se van a probar y se van a aceptar, pero inicialmente cuando un proyecto de I+D nace, se acepta a priori de que todo esto se mueve en el mundo de lo desconocido, por lo tanto los resultados finales en el punto cero de proyecto son inciertos y son desconocidos. De ahí viene la alta incertidumbre de este tipo de iniciativa y es por eso que muchas empresas le hacen el quite. Prefieren jugar a lo conocido, no arriesgarse. I+D es sinónimo de riesgo, es sinónimo de incertidumbre en los resultados. Tú puedes tener un proyecto muy bien planificado desde el punto de vista metodológico, pero aún así los resultados pueden ser no favorables, por así decirlo. Entonces,
Esa incertidumbre es la que entiende la ley de I+D como inherente y que se debe realizar la actividad de I+D sí o sí. Por lo tanto, los mecanismos de políticas públicas diseñados en este contexto buscan eso, apalancar y jugar en el riesgo también junto con la empresa para la ejecución de estas iniciativas, porque ya internacionalmente la experiencia y los estudios indican los beneficios que tiene hacer I+D para un país, no tan solo para el sector industrial, para la economía, sino que para el país. Entonces, a priori, en el punto cero, estos proyectos tienen alta incertidumbre, sus resultados son desconocidos, pero obviamente, una vez ya ejecutada la metodología, obtenemos los resultados finales que pueden ser favorables o adversos, pero que van a ser resultados transferibles de nuevo al mundo de lo conocido e integran este estado de la técnica e integran este estado del arte. Si una molécula no me sirve para la mayor resistencia, una vez ejecutado el proyecto ya voy a tener ese conocimiento que lo puedo utilizar para nuevas líneas de investigación o puedo dejar esa molécula ahí durmiendo en los estantes de mi laboratorio de I+D esperando otra oportunidad para ser utilizado. Pero ese conocimiento ya se generó. Entonces, ahí surge un proyecto de investigación y desarrollo en el contexto empresarial. Lo importante y lo clave y lo que ustedes como centro de I+D también pueden relevar y puede ser un valor agregado tremendo, tremendo que ustedes pueden poner en oferta, es la identificación de desafíos científico-tecnológicos en el contexto de la I+D empresarial. Nosotros, ya lo explicaba, lo entendemos como la existencia de un problema o una dificultad en la obtención de un determinado producto, proceso o servicio que tenga una característica diferenciadora, y hay un problema en establecer esa propiedad porque el principio tecnológico que le da pie es incierto, no se ha testeado, no hay evidencias de que efectivamente ese principio tecnológico funcione en ese contexto y por lo tanto tengo que realizar la I+D, tengo que realizar los testeos y tengo que realizar la experimentación para poder aceptar o rechazar ese supuesto. Para abordar y para superar ese desafío científico-tecnológico es necesario generar el nuevo conocimiento. ¿Y por qué les digo que esto es súper importante para ustedes? Porque yo les digo, de acá de la experiencia de Corfo, de estos humildes 8 años que yo he pasado acá, las empresas nacionales tienen serios problemas en poder reconocer la frontera del conocimiento, el estado del arte y, por supuesto, definir qué es un desafío científico-tecnológico y qué no. Uno le habla de estado del arte a las empresas y no entienden de lo que estamos hablando. Entonces, cuando el proyecto viene con las capacidades en investigadores, en técnicos, y hablamos de esto, de este lenguaje, para nosotros es indicativo de que el proyecto va a ir bien encaminado cuando tenemos a alguien dentro del proyecto que entiende de estas materias y puede definir bien esa frontera de conocimiento. Ustedes desde la vereda de su centro, por supuesto que lo pueden hacer y pueden colaborar que muchas empresas puedan identificar este componente. Eso es súper importante que ustedes lo sepan desde un principio. Ahora, en el contexto de la ley de I+D, es súper importante esta frontera del conocimiento, que ustedes tienen todas las herramientas para poder identificarla. La frontera del conocimiento indica si un desafío científico-tecnológico es tal o no. Ahora, ¿cuándo estamos frente a un desafío científico-tecnológico que amerita la ejecución de investigación y desarrollo? Para la ley de I+D es importante que el conjunto de tecnología o conocimiento esté accesible y descrito para la empresa y para toda la gente que quiera trabajar en base a esa tecnología y conocimiento. Entonces reconocemos 3 escenarios frente a los desafíos científico-tecnológicos. El primero establece que ante un desafío científico-tecnológico puede existir la tecnología y el conocimiento para superar ese desafío. La tecnología y el conocimiento son existentes y disponibles al público, pero si su replicabilidad no asegura resultados evidentes o esperables en el contexto de la I+D empresarial para la ley, se puede reconocer como la iniciativa de investigación y desarrollo. La replicabilidad de una patente o de un paper sabemos que representa cierta complejidad. Los papers y sobre todo las patentes están escritas en un lenguaje, me atrevería a decir, muy incierto, muy ambiguo, entonces no es cosa de llegar y replicar una patente o llegar y replicar un paper científico. La replicabilidad de los resultados no siempre es evidente
Y cuando uno puede argumentar y justificar técnicamente ese punto, puede argumentar y justificar la existencia de I+D dentro de mi proyecto. Un segundo escenario es que la tecnología y el conocimiento sea existente, pero no esté disponible porque puede estar apropiada por algún mecanismo de protección intelectual. Y la ejecución, por lo tanto, de ese conocimiento o replicación implica una alta incertidumbre y los resultados, por supuesto, que no van a ser evidentes o esperables. Ante ese escenario y la justificación de que no está disponible el conocimiento y su ejecución es muy engorrosa y los resultados no son evidentes, la empresa también puede justificar el componente de investigación y desarrollo y certificarse. Y el tercer escenario, evidentemente, es cuando la tecnología y el conocimiento para resolver ese desafío científico-tecnológico derechamente no existe. Todos estos tres escenarios se tienen que justificar desde el punto de vista técnico, con referencias bibliográficas, siendo muy detallado y muy preciso sobre cuál es la molécula que me representa el desafío científico-tecnológico. Ahí, en el área chica, por así decirlo, entre más justificado se encuentre ese desafío, esa poca accesibilidad o que no sea evidente o esperable el resultado, más se acerca a la definición de un proyecto de I+D y por lo tanto más se acercan a la certificación. Se entiende que si la respuesta al desafío científico-tecnológico no está descrito en el estado del arte, no está disponible y por lo tanto se debe generar el nuevo conocimiento para superar este desafío, estamos frente a un proyecto de I+D. Por el contrario, si la tecnología y el conocimiento para superar este desafío identificado está disponible, es existente y el resultado es evidente y esperable para los expertos en la materia, lamentablemente el proyecto no es I+D. La empresa puede estar innovando, pero no necesariamente haciendo investigación y desarrollo, porque como ya sabemos, innovación e I+D son dos cosas distintas, que muchas veces van de la mano, pero no necesariamente siempre. Hay exclusiones en este instrumento cuando el instrumento entiende que no se está realizando investigación y desarrollo, cuando los desafíos científico-tecnológicos se pueden resolver porque ya están descritos y accesibles en el estado del arte. Las empresas se pueden ver enfrentados a estos escenarios, que son pruebas y evaluaciones posteriores a que la empresa obtiene el MVP, ya pasó toda la etapa de desarrollo, ya cumplió con todas las TRL, por así decirlo, y las pruebas que vienen son para poder ver si es que le gusta a algún determinado cliente o la inserción inmediata en un determinado mercado. Si el objetivo final de la iniciativa y las actividades que se realizan en la iniciativa apuntan a eso, el proyecto no es considerado como I+D. Los proyectos que buscan como objetivo final mejoras y adaptaciones de carácter rutinario, repetitivo o menor, a pesar de que en ellos se utilice tecnología, por ejemplo, cambiarle el sabor a un fármaco, etcétera, etcétera, también se entiende como que su objetivo no es hacer nuevo conocimiento, no es hacer I+D. No se puede certificar ese tipo de iniciativa. Cuando las modificaciones estéticas o menores de un producto, proceso o servicio es objeto de la iniciativa, tampoco se puede certificar. Cambios periódicos o de temporalidad en materiales, productos o procesos, tampoco se considera como I+D. La promoción de aquellos resultados de investigación y desarrollo, como seminarios, publicaciones de libros, on paper, etcétera, etcétera, que el objetivo final es ese en el proyecto y la actividad es eso, ese gasto, inversión, no se puede certificar ante la ley de I+D. La adquisición de propiedad intelectual, si es que ese es el fin último del proyecto, tampoco se puede certificar. No estás generando nuevo conocimiento, por así decirlo, lo estás transfiriendo, lo estás adquiriendo. Para eso no se puede certificar bajo la ley de I+D. Y por último, la realización o contratación de estudios de mercado o de comercialización tampoco se considera como la generación de nuevo conocimiento científico o tecnológico y por lo tanto esa iniciativa no se podría certificar bajo la ley de I+D. Los prototipos, bien rápidamente, ahí está la definición, pero nosotros en Innova Chile entendemos como prototipo todo aquella modelo original o representación que permita, ¿cierto?, volver a iterar, volver a meterse al laboratorio y a tener una realimentación científica y técnica de lo que va a ser el producto final. Si ese modelo me permite lo anterior, entendemos que el prototipo está inmerso en el contexto de un proyecto de I+D y cuando, por supuesto, todos los ensayos y testeos se terminan, ya se consideran que eso ya no es un prototipo, sino es un MVP, puede salir a mercado, por así decirlo.
Eso ya no sería un proyecto de I+D. Y también otro caso fronterizo son las plantas piloto, también construcción de espacios donde se obtiene experiencia y se entiende que cuando ya esa experiencia, datos técnicos o de cualquier otro tipo que me permitan esta realimentación de mi hipótesis científica, culmina, esas instalaciones ya dejan de pertenecer a un contexto de investigación y desarrollo y pueden pertenecer perfectamente a un contexto productivo. Muchas plantas piloto han dejado de ser pilotos y han empezado a producir para las empresas, entonces esas existencias, esas plantas piloto ya no se consideran como utilizables dentro del contexto de un proyecto de I+D. Son los casos fronterizos y nosotros, para poder ordenar la conversación con las empresas, proponemos la estructura de un desafío científico-tecnológico, pero es una propuesta. Hay mucha tela que cortar en este aspecto, pero cuando una empresa viene en blanco y viene con la idea en la cabeza, esto créanme que les ayuda a ordenar un poco su estructura. Un desafío científico-tecnológico tiene que conllevar un escenario positivo y un escenario negativo que por lo general se vincula con un infinitivo verbal. ¿Qué es lo que tú quieres realizar? ¿Cómo tú quieres superar ese problema? Se representa a través inicialmente de un verbo. Después se establece la existencia de un principio tecnológico o un nuevo conocimiento sobre el cual se va a sustentar mi característica diferenciadora que yo ando buscando. Si quiero que un producto sea más eficiente, a lo mejor esa eficiencia puede pasar por la utilización de un nuevo principio activo, un principio científico-tecnológico que yo debo tener que validar porque no existe en la literatura algo que pueda validar este principio tecnológico como tal, como lo que yo ando buscando. Finalmente, la metodología, los resultados esperados y la escala son tres componentes que son muy útiles al momento de poder definir qué es lo que está descrito y accesible y qué no. Porque ese principio tecnológico puede estar testeado con una metodología diferente, una metodología un poco menos avanzada de la que yo voy a realizar. O puede estar testeada con un resultado distinto al que yo quiero proponer, una mejora sustancial que yo quiero proponer, o a una escala o alguna otra particularidad técnica distinta a la que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de validar, ahí está el verbo iniciar, la efectividad de un antígeno. Ahí lo preciso y lo técnico sería decir cuál antígeno y cuál cepa de patógeno, mi principio tecnológico. Muchas empresas les van a decir a ustedes, oye, pero eso es un valor de información de un valor alto para la empresa. No quiero colocarlo en los formularios, no quiero ventilarlo a los cuatro vientos. ¿Cómo lo podemos hacer? Acá la invitación en la ley de investigación y desarrollo es que lo hagan, ya que se garantiza la confidencialidad de toda información técnica, administrativa y legal del proyecto. ¿Ya? Entonces, eso va a estar súper resguardado y esa información técnica, como ustedes ya lo pueden haber entendido, es vital para poder distinguir la frontera del conocimiento que involucra ese principio. Eso puede hacer la diferencia entre lo que ya está descrito o lo que no está descrito. Entonces es súper importante que ese principio tecnológico, esa base tecnológica, esté bien descrita de lo más detallada posible. Aquí, en tercero, mediante recuento de anticuerpos, el cual deberá ser el resultado igual o superior al producto más cercano a competidor, y las condiciones particulares también puede marcar la diferencia entre lo que ya está descrito y lo que no está descrito o accesible. Porque, teóricamente, revisando paper, publicaciones, patentes, por ejemplo, los cuatro iniciales pueden estar descritos, pero la escala o particularidad técnica puede diferir. Entonces, si la escala o particularidad técnica de mi iniciativa es distinta o no está accesible a lo que ya está en el estado del arte, puede habilitar el componente de investigación y desarrollo para una iniciativa. Entonces, por eso es súper importante que el desafío científico-tecnológico esté bien detallado y bien justificado. Y en ese punto, ustedes como Centro de I+D, les repito, son claves porque ustedes, más que una pyme, más que una empresa, conocen cuál es la frontera del conocimiento y ustedes pueden ayudarle a una empresa a poder orientarlas un poquito mejor.
respecto a lo que ustedes hacen, ¿verdad? Ahí ustedes pueden decirle a la empresa, sí, mira, esto lo que tú estás planteando está descrito, puedes hacer un proyecto de innovación basado en transferencia tecnológica, o mira, lo que tú estás proponiendo es nuevo, no lo conocemos, pero lo podemos desarrollar, tenemos algunas nociones, algunos papers que no son exactamente iguales, pero podemos hacer un proyecto de I+D. Y fíjate, la maravilla es que nosotros podríamos incluso postular a la ley de I+D. Entonces, ahí hay una vertiente que ustedes podrían perfectamente articular. Principales características de la ley, esto yo se los voy a dejar en la presentación, lo pueden revisar más en detalle, pero es información que ya es como más transversal sobre este instrumento. Hay un cuadro resumen, vamos a ir cuadro a cuadro. Los proyectos tienen que tener un presupuesto mínimo de 100 unidades tributarias mensuales, un monto mínimo para que Corfo certifique las iniciativas. Deben tener bueno, la UTM está a 51 y fracción, eso quiere decir de que el proyecto en total debe tener un total mínimo de 5.553.000 pesos de inversión. Eso en el periodo de tiempo que demore la ejecución del proyecto. Muchos ven UTM, unidad tributaria mensual. Ah, quiere decir que 5 millones y fracción mensuales. No, 5 millones y fracción en total. 100 UTMs en total. El proyecto puede durar 3 meses, así como 2 años, pero el presupuesto asociado tiene que ser superior a las 100 unidades tributarias mensuales para poder certificarse. Eso es súper importante, una distinción. Los proyectos de la ley de I+D no tienen una temporalidad asociada, es decir, muchos de ustedes a lo mejor tienen noción de los subsidios que te exigen, por ejemplo, que el proyecto sea ejecutado en 12 meses, en 24 meses, etc. Acá no es así. Acá el proyecto puede demorarse 5 años, puede demorarse 10 años, puede demorarse 1 año, etc. Es lo que la empresa se demore y lo que la empresa invierta en un proyecto que tenga un objetivo bien claro y un componente de I+D que resolver. Existe un tope para el crédito tributario anual, este 35% de crédito que yo les hablaba en un principio, son las 15.000 unidades tributarias mensuales. Al valor de la UTM de hoy día, el 35% del presupuesto certificado sería mi tope. Ese tope representa 833 millones y fracción. Eso equivale a un proyecto de I+D de 2.380 millones de pesos. Para llegar a ese tope de crédito tributario anual, el proyecto en 12 meses, en un año tributario, debe invertir 2.380 millones y fracción para llegar a ese tope. Nosotros no hemos llegado a ese tope, no tenemos tenido ninguna empresa que en un año invierta en I+D 2.380 millones en un proyecto. Sí hemos tenido proyectos certificados por 2.000 millones y fracción, incluso más, pero son proyectos que, como les dije, se ejecutan con una temporalidad un poco más espaciada. Proyectos de 5 años, de 6 años asociados a consorcios tecnológicos se han certificado por esos montos, ¿sí? Pero no han llegado a ese tope, no hemos llegado a ese tope. Permite la asociatividad entre 2 o más empresas que en conjunto asumen este riesgo, hacen una vaquita, hacen un presupuesto en común para sacar adelante un proyecto de I+D. Obviamente, los beneficios de la ley se reparten de manera proporcional en cada empresa participante y cada empresa debe presentar a la postulación un presupuesto superior a las 100 unidades tributarias mensuales, que yo les nombraba inicialmente. La ley de I+D es compatible con subsidios públicos de cualquier institución pública que apoye la ejecución de proyectos de I+D. Esto es clave. Hay subsidios públicos que apoyan la innovación, pero que no te exigen I+D. El proyecto que tú vas a compatibilizar con la ley debe ser de investigación y desarrollo. Y lo que la empresa debe certificar son los aportes que realiza desde su bolsillo, no con plata pública. No puede obtener un doble beneficio, por así decirlo. Esas dos consideraciones son importantes para los subsidios públicos, compatibles con la ley. Se puede guardar para ejercicios siguientes si la empresa se encuentra en situación de pérdida o sin impuestos suficientes, sobre todo las startups de base tecnológica, las empresas que recién se están formando, no tienen movimiento de ingresos, tienen puras inversiones, puros gastos, obviamente no van a tener impuestos ni contra qué aplicar el crédito tributario. Se puede guardar este beneficio para ejercicios siguientes hasta cuando la empresa empiece a generar movimiento sobre el cual aplicar el beneficio. Y hasta el día de hoy,
mes de abril 2022, hay un pago de arancel asociado a la postulación de proyectos de I+D a la ley. Este arancel varía de acuerdo a el monto de proyecto que se va a certificar y al mes donde se va a realizar esta solicitud de certificación. Hay una tabla, hay una calculadora que yo con mucho cariño le digo calculadora, pero es un Excel. Si se interesan y si lo quieren tener, se los puedo mandar junto con esta presentación en el material de esta charla. Se tiene que pagar arancel. ¿De qué manera se solicita el beneficio? A través de la página web, y hay dos modalidades. Ahí está una foto de nuestra página web, ahí ingresan a www.corfo.cl, la sección de Ley de Incentivo Tributario, o lo buscan Ley de Incentivo Tributario Corfo en Google, y ahí les va a aparecer esta página. Y existen dos modalidades: la postulación tradicional, que opera bajo la lógica del subsidio, es decir, yo planifico para cuándo quiero iniciar mi proyecto de I+D, para cuándo quiero iniciar mis inversiones, y yo me preparo con antelación los documentos de certificación. Presento la certificación, aprieto Enter con todos los documentos, los formularios, los presupuestos, etcétera, y desde ese momento en que yo aprieto Enter, todos los montos de inversión que se van a ejecutar a razón de ese proyecto son susceptibles a entrar al presupuesto certificado bajo la ley de I+D. Desde el momento que yo aprieto Enter, en adelante, todas las inversiones son certificables bajo la ley de I+D. Se solicita a través de la página web de Corfo, llenando los respectivos formularios, e Innova Chile evalúa la solicitud de acuerdo a los criterios definidos por la gerencia. Se realiza a través de corfo.cl, se llenan esos documentos, postulación online, formulario, se pide la personería jurídica del representante legal de la empresa que va a postular, y una declaración jurada de que todos los datos son fidedignos y reales, firmados por el representante legal que designe esta personería jurídica que en la práctica es la escritura de la empresa. Y, como les dije, se hace un pago de arancel. Por ley tenemos 180 días en Corfo para poder emitir un juicio si un proyecto es certificable o no. 180 días que en la práctica se reducen a mucho menos de la mitad. 90 días como máximo nos estamos tardando en dar esta respuesta de certificación de proyectos. Y ahí se le notifica y se le comunica a la empresa si el proyecto se certifica o no se certifica. ¿Qué es lo que implica? Enviar mis documentos para que se puedan evaluar cuántas solicitudes puedo realizar en un año, las que el portafolio de I+D de la empresa exija. ¿Tiene algún costo asociado a este proceso de postulación? Sí, el costo de arancel, eso es súper importante. ¿Significa que ya se está certificado una vez apretando Enter? No, tú apretando Enter ingresas a una evaluación que te va a dar el resultado en 90 días si estás certificado o no en ese proyecto en particular. ¿Y dónde se realiza? En www.corfo.cl, los 365 días del año. Ahora, existe otra modalidad que es la manifestación de intención, y esta opera cuando una empresa ya está iniciándose las inversiones en un proyecto de I+D, pero aún no ha formulado ni ha apretado el Enter para poder ingresar su solicitud. Entonces, ¿cómo opera esto? Suponiendo que la empresa esté haciendo inversiones a partir del 1 de noviembre del 2021, puede hacer una manifestación de intención en www.corfo.cl, ingresando los documentos que se solicitan, que son solamente 3. Ahí los voy a nombrar cuáles son. Con esta manifestación de intención, la empresa puede reconocer inversiones realizadas de hasta 30 días con anterioridad, para que eso pase a conformar parte del presupuesto a certificar cuando la empresa formalice esa manifestación de intención e ingrese los formularios de manera formal y oficial. Entonces, si una empresa hace una manifestación de intención el 1 de noviembre del 2021, todas las inversiones que realice a partir del 1 de octubre del 2021 se van a reconocer como presupuesto certificable bajo la ley de I+D. Ese presupuesto evidentemente se tiene que formalizar a través de los documentos oficiales. La empresa tiene un periodo máximo por ley de hasta 18 meses para poder formular el proyecto. 1 año y medio que créanme que muchas empresas se toman hasta el último día. De locos, pero pasa. Y muy frecuentemente. Entonces, en este ejemplo, la empresa, a pesar de que levante su manifestación de intención el 2021, tendría un plazo hasta el 5 del 2023, mayo del 2023, para formalizar su intención antes que se venza. La gracia es que, a pesar de que apretar Enter el 1 de mayo del 2023,
todos los gastos realizados retroactivamente hasta la fecha de solicitud de intención se reconocen como presupuesto certificable y, por supuesto, todos los gastos e inversiones a partir del 1 de mayo en adelante hasta que finalice el proyecto. Lo importante acá es que si se vence ese plazo de manifestación de intención, los gastos retroactivos hasta la fecha de solicitud de intención no se van a reconocer. Es súper importante respetar estos 18 meses. Entonces, ahí tienen esas dos modalidades, que esta también se hace en www.corfo.cl y los 3 documentos que se tienen que presentar. Para levantar la manifestación de intención es el primer desembolso con cargo del proyecto, el documento que demuestre ese pago efectivo y la declaración jurada de la empresa, del representante legal de la empresa, diciendo que todos los datos son reales y fidedignos. La revisión de estos documentos se demora entre 7 y 10 días y Corfo se comunica con la empresa diciéndole usted tiene un código de aviso de intención que le permite reconocer inversiones a partir de esta fecha, pero tiene que presentar la solicitud de certificación formal. Muchas empresas creen que levantando la manifestación de intención, y esto es lo que implica, creen que levantando la manifestación de intención ya están certificados y ya están listos. Ya sabemos que no, es solamente una banderita de decirle a Corfo a partir de esta fecha voy a iniciar inversiones de un proyecto que yo voy a solicitar certificar en el futuro, con el máximo de 18 meses. ¿Cuántos se pueden realizar a través de un año? Los que la empresa requiera, de nuevo libremente los 365 días del año. La manifestación de intención es gratuita, no tiene ningún costo asociado, a diferencia de la solicitud tradicional. No significa que están certificados, eso es súper importante aclarárselo a las amigas empresas, y se realiza en www.corfo.cl. Eso respecto a las dos modalidades, ahí yo les dejo una lámina resumen sobre los procesos. No es necesario venir con manifestación de intención, no es necesario. Muchas empresas creen que es un requisito, no es un requisito. Las empresas pueden postular tradicionalmente de frente y sin manifestación de intención y no hay problema. ¿Ya? El proceso de evaluación, bien rapidito, se analizan los 3 componentes, componente, presupuesto y capacidades, y el proceso lo conforma un evaluador interno de Corfo, una evaluación externa con un académico, doctorado, PhD, magíster experto en la materia, para que el proceso de evaluación y designación de I+D no quede en 4 paredes. Contamos con la colaboración de estos expertos que elaboran en conjunto un informe que es presentado para recomendar la certificación o el rechazo ante un ejecutivo, un comité ejecutivo de Corfo, quien finalmente sesiona en base a las recomendaciones del ejecutivo técnico Corfo interno. Cuando los proyectos se certifican, ingresan a un periodo de acompañamiento técnico y financiero, el cual, ahí se pegó un poquito la presentación, les pido las disculpas, el cual incluye 3 procesos bastante importantes. Uno, la rendición financiera para la aplicación de los beneficios tributarios. Les dije que los proyectos pueden durar 2 años, por ejemplo, pero la aplicación de los beneficios tributarios van a aplicar sobre los gastos realizados durante un año tributario. Entonces, este proceso de rendición financiera les va a preguntar, de este proyecto que ustedes tienen certificado, ¿cuánto se gastó durante el año tributario 2022, por ejemplo? Después, en el ejercicio tributario siguiente, ¿cuántos de estos gastos certificados que le quedan se gastó en el año 2023? Entonces, ahí la empresa rinde cuántos gastos efectivamente ellos hicieron y sobre esos montos se aplica el beneficio del 35 y el 65% que yo les nombré. Rinden proyectos en certificación y en proyectos con aviso de intención. Lo que pasa con el aviso de intención es que solamente se rinde a nivel de macrocuentas, o sea, recurso humano, tanto. Eso es un proyecto con manifestación de intención. Un proyecto certificado rinde a través del detalle de esas cuentas. Recurso humano lo conforma Sergio Pruneda, que rinde tanto, Francisca Sánchez, que rinde tanto, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, y la aplicación del beneficio en manifestación de intención solamente aplica para el 65% del gasto, porque se reconoce como un gasto necesario para producir la renta, y el 35% de crédito queda en espera hasta que el proyecto logre su certificación. Esa es la rendición financiera. También hay un proceso de seguimiento técnico, rendición técnica, donde se establece un calendario, más o menos una vez al año, donde se invita a la empresa a informar los avances técnicos del proyecto.
Y como inicialmente les dije que estos proyectos están sujetos a una alta componente de incertidumbre, una alto componente de riesgo, entendemos que pueden modificarse a través de su ejecución. Entonces se pueden hacer modificaciones, se pueden cambiar recursos humanos, extender cartas GAN de actividades que tengan que repetirse e incorporar gastos si es que el presupuesto no se guarda así inicialmente como se presentó. Y entendemos que es un presupuesto de un proyecto que dura 2 años, que se cumpla al 100% fielmente es casi imposible. Entonces se pueden hacer modificaciones que son ex ante y no retroactivo. Eso quiere decir de que una modificación del proyecto iniciada en marzo, yo no la puedo informar en octubre, sino que yo las modificaciones que estoy previendo que se vienen en el futuro, las debo informar lo antes posible para que se puedan reconocer como modificaciones de proyecto. ¿Necesitan más información? Yo sé que sí, necesitan más ayuda, porque esto fue una pincelada loca de la Ley de Investigación y Desarrollo, como lo ven, mucha información, pero estamos a su disposición para poder ayudarlos a entender cualquier cosa, para poder repetir alguna charla, para poder acompañarlos incluso en reuniones que tengan con empresas colaboradoras que se interesen por la Ley de Investigación y Desarrollo. Todo lo pueden escribir a mi correo de contacto, que ahí ya lo tiene ahí Sandra, y el correo oficial es info.incentivotributario@corfo.cl para una agenda un poco a lo mejor que ustedes necesiten para alguna de sus necesidades. Ese es el correo de contacto, el correo mío también lo tienen, entonces para cualquier cosa que ustedes quieran conversar o Y ahí resolver, cuando yo entras en estoy una parte que ahí dice uso de disponible. datos. Ahí había un micrófono abierto ahí, pero en fin, eso era la presentación que les tenía preparada. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y ahora estoy Arriba te dice abierto a Today, preguntas. Mobile. Ahí parece que apagaron el micrófono. Sí, muteamos a Karel. Ya. Bueno, Sí. Sergio, muchísimas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Ahora vamos a pasar al espacio para preguntas. Ahí vemos que hay una mano levantada. Daniela Aram. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. ¿se escucha? Ya. Muy bien, tengo 4 preguntas. Perfecto. Una era el número de la norma para leer la ley en Ley Chile. Te puedo mandar por correo la ley, la Bacán, 20.283, pero te la puedo mandar por correo electrónico. bacán. Hay es un mundo, te lo digo al tiro, pero sí, es la ley 20.283, ahí tú la puedes buscar, claro, para poder descargarla, pero si quieres yo te la puedo mandar por correo también junto con la presentación. Ya, gracias. El otro Mira, tema era... hay dos cosas, disculpa tu nombre, ¿no? Es que sale Arante ahí como... Ah, soy Daniela. Daniela Daniela, Arana. mira, les puedo mandar dos cosas, la ley y el decreto. Que la ley es Ya, como todo lo leguleyo y todo eso, y el decreto es un poco más el aterrizaje y la cosa práctica. Así que te voy a mandar las dos cosas, Daniela. O bacán, sea, se lo bacán, voy a mandar a todos, así que no hay problema. bacán. La otra pregunta era sobre... hablaste un poco de los startups, pero ¿qué pasa con un spin-off que nace de la academia, nace del mundo tecnológico? Por ejemplo, puedan nacer del centro. ¿Qué pasa con ellos? Porque todavía no tributan y ese tipo de cosas, y tienen esto de que combinan el mismo root. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Sí, ahí se tiene que demostrar en en un spin-off que, claro, la entidad posee esta característica de ser una entidad que tributa en la ley de impuesto a la renta en la primera categoría, pero tampoco hay problema, ¿ya? O sea, nosotros dentro del modelo que se planeó en un inicio, entendimos y deseamos también que fueran muchas empresas las que postularan y que vinieran desde el mundo de la academia. Entonces, no hay ningún problema en que sean spin-off o que sean startups que se inicien desde la facultad, y entendemos que el modelo internacional está plagado de ejemplos que Eso mismo. efectivamente así y se reconoce y no hay ningún problema. Sí, ya, gracias. La otra pregunta es que si nosotros a partir de nuestros proyectos internos podemos motivar a una empresa a que le guste y ahí hacer especie de
conexión y que ellos postulen a este beneficio para pagarnos a nosotros, etcétera. ¿Se puede hacer así? O sea, Sí, o o tiene sea, que ser nacer de la empresa la idea. no, o sea, nosotros estamos como, mira, la ley de I+D es lo que yo les mostré hoy día. Entonces, en la manera en que la empresa y el mundo de la academia o los centros de investigación y desarrollo se relacionan entre sí, la ley lo deja súper libre y sobreestablecido. Incluso la manera en que las empresas o los centros hacen estos arreglos del uso de los resultados de la propiedad intelectual generada, no es materia de la ley de investigación y desarrollo. ¿Ya? Entonces, Ah, de pueden acuerdo. haber temas de licenciamiento, de generación de nuevas empresas, etcétera, etcétera. Lo ideal es que, como les decía, nosotros entendemos que los centros tecnológicos y los centros de I+D son los que tienen las capacidades, son los que manejan la línea de investigación y la tecnología. Entonces, para nosotros, ideal es que los centros de investigación y desarrollo puedan atraer a las empresas para generar iniciativas y generar proyectos. Ya, ya. Y el último tema es que, te voy a dar un ejemplo para ver si podemos entenderlo con un ejemplo. Ujú. Ponte tú, estoy en una empresa de cerezas, Ya. ¿sí? Y dentro del IMID es a lo mejor hacer un alcohol con cerezas, ¿cierto? Ujú. Entonces hay un aspecto regulatorio que es el cambio de tributo, ¿cierto? Porque los alcoholes tienen un tributo agregado, pero a la vez tengo este resta por IMID. Entonces, ¿cómo compatibilizo? Por ejemplo, Eh, por ejemplo, pero ahí el componente de investigación y desarrollo del proyecto, ¿cuál sería? sería hacer el alcohol de las cerezas, por ejemplo. Uno distinto, no Ya. sé, pues con quinoa, qué sé yo, una cosa que no exista. Sí. No, te entiendo, mira, pero ahí la justificación del proyecto tendría que centrarte en los desafíos científico-tecnológicos, es decir, validar la metodología de extracción o validar las propiedades Ah, o ok. testear, y ahí tú el desafío científico-tecnológico lo tienes que redactar para que quede en evidencia de que ese es un problema que se requiere solucionar con la generación del conocimiento que tú vas a hacer en el laboratorio o vas a testear. Ok. Para poder generar el producto final, el producto debe tener a lo mejor ciertos atributos que no son tan evidentes con el estado del conocimiento existente. Entonces, por ejemplo, puede haber experiencia internacional, paper o patentes que digan, ya, existe este método de extracción de alcohol a partir de descartes de Eso, cereza, por ejemplo. Pero por ejemplo. esa misma evidencia científica dice que, no sé, en góndola o en almacenaje dura un día y después la cuestión se separa la fase o se Etcétera. no, Entonces la deja de ser, investigación sería etcétera. en cómo juntar, Claro. etcétera. Y el desafío tuyo sería ver la manera en que ese extracto o ese producto dure más en góndola a través de algún principio tecnológico que le confiera ese atributo. Entiendo. ¿Cachai? Entonces Ya, ahí tú tendrías que justificar, por ejemplo, la molécula, sobre autorreferente, sorry, pero la molécula dele. Sergio, la molécula Sergio aplicada en estos extractos le conferiría una vida útil mucho mayor. Ahí tú le asocias también, su sugerencia, la escala en la cual tú vas a trabajar, porque muchas cosas funcionan a nivel de laboratorio, pero para escalamiento productivo, sobre todo Claro. los proyectos que tienen un alto, ¿cómo se llama?, ciclo biológico involucrado y todo eso, representan ciertos desafíos. Entonces ahí tú en la redacción del desafío científico-tecnológico puedes justificar el I+D. No es un asunto sencillo, pero yo le explicaba a Sandra que eh, juntémonos, o sea, si ustedes tienen algún portafolio, alguna cosa así, ir ahí como revisando para poder ir aterrizando estos temas, pero por ahí iría Ya, un poco la cosa, Naila. ya. Muchas gracias. Quedé No, gracias a ti. completamente satisfecha. Gracias. Sí. Ahí, entonces, les quedé pendiente enviarte la ley, el decreto, la presentación y les voy a enviar la calculadora de aranceles, que yo, como les digo, mucho cariño le digo calculadora, pero en Excel pero funciona. Y les permite calcular ahí. Tienen que tener en cuenta el monto del proyecto y el mes de solicitud de certificación para que les diga el arancel que tienen que pagar. El arancel no es, ¿cómo se llama?, retornable si es que el proyecto llegara a contar con algún rechazo. ¿Ya? Eso es súper importante y por eso es la importancia de que si una empresa o
o alguien no está completamente seguro de los atributos y de las chances que puede tener esa iniciativa en el proceso de certificación, se contacten con nosotros. Nosotros igual no formulamos proyectos, pero sí les podemos dar feedback o podemos así ser comité y preguntarles cosas, ir ahí como ayudándolos a acotar para que nos demos cuenta si el proyecto tiene componente o no. Entonces, ahí también los correos de contacto están abiertos para recibir ese tipo de invitaciones a reuniones. Gracias, Sergio, y Sí. gracias, Daniela, por la pregunta. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta o tenga alguna duda? En todo caso, mi correo disponible 100% para lo que ustedes necesiten, pero lo que yo quería colocar ahí sobre la mesa esta mañana es la importancia que ustedes tienen como centro de poder aterrizar estos temas para el mundo empresarial. Nosotros estamos plenamente conscientes de que de repente no hablan el mismo idioma y no se manejan a los mismos ritmos, pero la exposición de la oferta tecnológica existente en el país está muy al debe y se pueden hacer grandes cosas para hacer coincidir esta oferta y demanda tecnológica que existen entre estos dos mundos. Si nosotros podemos contribuir a construir ese puente de comunicación, nosotros lo podemos realizar. Estamos en miras y estamos a la espera de los nuevos lineamientos de la nueva administración que hay ahora acá en Corfo, pero nosotros vamos a tener esa consideración dentro de la agenda anual, de poder ver y poder facilitar cómo hacer que esta oferta tecnológica converse un poco con la demanda que existe en la industria para que se pueda sociabilizar y se puedan abrir estas líneas de trabajo colaborativo, que yo creo que es el camino para que todo esto cobre un poco más de sentido y sean mucho más los usuarios de la ley de I+D y de todos los instrumentos de base tecnológica que existen en las diferentes agencias. Sí, yo creo que sin duda eso es una de las falencias que existen, la falta de conocimiento al respecto. Incluso nosotros mismos, esta ley, por nuestra parte, la conocemos hace poco tiempo, siendo que somos un centro que está habilitado por Corfo hace tiempo, pero hace poco que estamos indagando en ella y esta es la primera charla incluso que realizamos al respecto, así que esperamos que tenerte con nosotros más seguido y poder quizás invitarte a alguna reunión con empresas si es que es necesario. Sí, arreglándose un poco la situación, una visita ahí al centro, ahí un desayuno, ahí hubiera sido Ahí con interesante Sandra la vamos a coordinar. compartir con Me parece ustedes, súper pero interesante lo que propones de revisión de los portafolios de los proyectos y ver de qué manera podemos nosotros captar la atención de empresas y poder hacer un tipo de alianza para poder postularnos. Eso me parece súper interesante. y por lo general también a nosotros nos convocan harto para rondas de negocio. Como les decíamos, el tema de si tienen alguna empresa que les interese la línea de investigación, pero a ver, no es por hablar contra la empresa, pero aquí se los digo, aquí se los niego. La empresa, como que si alguien de Corfo no lo dice o alguien de una determinada institución no lo dice, como que la empresa como que no cree o no. Entonces, si necesitan nuestra participación, si necesitan que estemos ahí, qué sé yo, también cuenten con eso, nos escriben, nos programamos con tiempo y ahí estamos para ser partners de ustedes. Pues. Así que para lo que necesiten, nos contactan. Yo solamente tengo una consulta, Sergio. El tema de esta franquicia tributaria, ¿cómo es complementaria a la otra de capacitación? ¿A la franquicia tributaria a través del CENSE? Sí, puede compatibilizarse con ese tipo de franquicias tributarias. Creo que había un tipo de franquicia tributaria con lo cual no era compatible, pero no era precisamente esa. Si me das el tiempo en el correo te puedo responder, pero no había problema. Ya, perfecto. Y la otra consulta que tenía, se habló de que las empresas deben contar con capacidad, infraestructura, equipamiento y recursos humanos. ¿Ya? ¿Esto es un impedimento para acceder al beneficio? Dado que después también mostraste que dentro de los gastos corrientes, la inversión en activos fijos, está el tema de equipamiento. Entonces me quedó como una duda ahí. Sí, el proceso de evaluación técnica es bien riguroso para poder hacer el match entre los planes de trabajo y las capacidades que declara la empresa, porque dentro de los formularios que yo les explicaba hay un formulario de capacidades, infraestructura y materiales que tiene o que dispondrá la empresa
para poder ejecutar su plan de actividades. Entonces, si hay una actividad en laboratorio, tendría que haber un match con ese tipo de capacidades. Y yo dije que el 95% se rechaza por la no existencia de un componente de I+D. El otro 5% es más por tema administrativo, por tema de que cambió la escritura de la empresa, se demoró en contestar al representante legal, cosas así. Por capacidades, me atrevería a decir que exclusivamente por capacidades nunca se ha rechazado un proyecto. Siempre la empresa tiende a demostrar que tiene o va a disponer de este tipo de actividades. Si no tiene el laboratorio por sí disponible y declarado, puede comprar los equipamientos o la infraestructura necesaria para elaborar ese tipo de instalaciones. Tenemos proyectos certificados que han construido un laboratorio de I+D muy funcional, incipiente, pero ese no es el objeto del proyecto. Ya el objeto del proyecto es, como lo conversaba con ahí Daniela, ver el extracto alcohólico de arándanos, por ejemplo. Pero para eso necesita un laboratorio. Entonces lo que hacen ahí las empresas es comprarse, no sé, un microscopio, un espectrofotómetro, un cromatógrafo de gas, no sé, y las cuotas de depreciación son las que cargan al presupuesto. La lógica de eso y cómo apalancar ese tipo de inversiones para la empresa es mantener constantemente en su pipeline, en su portafolio, proyectos activos en la ley de I+D. Entonces puede haber una continuación de las cuotas de depreciación que yo voy a hacer en el tiempo. Por ejemplo, si mi microscopio se deprecia en 5 años, pero yo tengo un proyecto que dura 1 año, va a ser una cuota que yo puedo cargar. Pero yo podría postular al año siguiente otro proyecto que demore 2 años, por ejemplo. Entonces en ese mismo microscopio puedo cargar otras 2 cuotas de depreciación. Entonces ahí voy a tener 3 cubiertas. Y así sucesivamente hasta que las empresas cubran un poco esas inversiones. Son pocas las empresas que lo hacen porque derechamente prefieren subcontratar ese tipo de capacidades a laboratorios o centros de I+D que ya los tengan. Entonces, por ejemplo, una empresa, una pyme, que no tiene de repente los metros cuadrados para levantar un laboratorio, dicen, oye, ¿para qué vamos a invertir en esto si lo podemos subcontratar? No va a salir más barato y más encima certificable bajo la ley de I+D. Entonces, ahí es cuando las empresas buscan, activan sus radares de quién puede ofrecer ese servicio, de quién tiene ese laboratorio, de quién tiene ese centro de pilotaje. Entonces, ahí la tarea por parte de nosotros de Corfo es visibilizarlos a ustedes un poco más para que, no sé, dentro de la región o dentro de la industria aparezcan ustedes como que tienen esas capacidades, y ese es lo que yo decía que podemos ir trabajando durante este año. Perfecto. Gracias. Estaría pendiente, pero créeme que una de las fórmulas que nosotros hemos visto para que la ley de I+D se masifique un poco más en su uso. Yo creo que ese va a ser el inicio de una relación contigo, Sergio, con Corfo, con Innova Chile. Y no sé si tendrán alguna otra consulta, alguno de nuestros participantes. Yo quedo atento entonces, para lo que ustedes necesiten, yo les voy a estar mandando un material durante el día. ¿Ya? Muchas gracias, sí. Sergio. También agradecemos a Sandra, que fue quien coordinó esta charla. Así que eso. Vamos a sacar una foto porque vamos a hacer una nota sobre esto. Así que si prenden todas sus cámaras un segundo para poder sacar una foto, te lo vamos a agradecer. Ya. Ahí van, a ver, las personas que tienen apagadas sus cámaras, si lo encienden un minutito sería perfecto. Bueno, con los que estamos presentes vamos a sacar la foto. Ahí va, 1, 2 y 3, sonrían. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a Sergio por la presentación, por la exposición, que estuvo súper buena, muy interesante, y esperamos empaparnos un poco más sobre esta ley y seguir juntándonos más adelante cuando necesitamos tu presencia, quizás con algún potencial cliente. Sí, pues, de todas maneras. Cuando tengamos alguna duda también, seguro vamos a estar en comunicación mucho más seguido. Listo, ahí estamos en contacto. Eso, y le haremos llegar pronto la presentación, el decreto.